el debate y comienza el profesor Raúl Reyes. Bueno, Denise, yo creo que no nada más la cultura es referente a las tradiciones de la gente que van dejando conforme los años van pasando, sino también tiene que ver mucho la construcción de sus ciudades. ¿Por qué? Porque la construcción en aquellos tiempos no tenía tanta tecnología, así que yo pienso que es muy importante que también la cultura entra dentro de la construcción. Yo creo que en la civilización actual es difícil ver que un país o un pueblo no tenga cultura. Creo que ya todo el mundo tiene cultura. El retroceso es la educación. Si no hay una buena educación, podemos fomentar la subcultura. Bueno, la educación también es cultura, y un país culto, un país preparado, pues es un país avanzado. Es el caso de muchos países desarrollados. Tenemos que apostarle a la educación para que sea un país altamente en cultura. En el debate, con el respeto que le tengo al doctor, creo que la educación no es cultura. La educación es el cimiento de la cultura para enriquecerla y hacerla de calidad. La educación sí es cultura y es parte de la cultura, porque si no hubiera educación, pocas veces habríamos hablado de cultura. La cultura de los pueblos pues se comunica a través, parte de la educación, de la costumbre y de la tradición, es como se van pasando esta hacia los pueblos. Un hombre sin educación puede tener cultura, pero no con el avance que da la educación. La educación da dirección. Para mí la educación es la evolución del conocimiento aplicado a un comportamiento, y la cultura es la espontaneidad de una civilización. Bueno, pero la cultura también no nada más viene por parte de la educación ni de las tradiciones. Yo pienso que la cultura también viene por parte de los padres para ir desarrollando una criatura que tenga una especie de fuente donde salga mucha espuma de conocimientos. También la cultura viene por parte de la familia. Ahí estamos completamente de acuerdo. Parte de esa educación se da precisamente en la casa. El ejemplo arrastra por parte de los padres. A veces creemos que en las escuelas se va a educar, no, se va a adquirir conocimientos. Una parte del conocimiento es la transformación del ser humano. No confundamos la educación con la transformación o la programación. Eso es otra cuestión que no estoy de acuerdo con José Ángel, porque transformación es totalmente diferente dentro de la educación. Yo estoy en ese punto de acuerdo contigo. Una cosa es la educación y otra cosa es la transformación. Sin embargo, si tenemos un nivel educativo bajo, esa transformación va a ser deficiente, como es lo que ocurre en este país. Aquí el punto no es tanto la cultura o la educación. Aquí el punto son los actores y factores que influyen tanto en la cultura como en la educación. Buenos programas, buenos actores, buenos maestros, buenos alumnos, comprometidos todos ellos en un solo objetivo, vamos a alcanzar esa cultura. Un país sin cultura es un país sin pasado. Un país que transforma sus conocimientos en cultura es un país de avance. Pero también la cultura a veces es limitada por algunos gobiernos en el aspecto de que las personas indígenas que hablan su dialecto ya no la siguen fundamentando entre las demás familias, porque la educación los limita a que estudien otro tipo de idiomas. Entonces también la cultura la limita la educación. A mí me gustaría dejar claro que la cultura es la forma en cómo se viste, cómo se habla, cómo se actúa. Y la educación es un sistema de adaptación respecto a nuestros hechos reales, formales e históricos. En México tenemos una cultura porque es una naturaleza. No tenemos educación porque es una tragedia del sistema gubernamental. Aquí estaríamos hablando del género y de la especie. No hay que perder de vista que la educación es parte de la cultura. La cultura es lo más amplio, lo más grande, y la educación es parte de esa cultura que tiene cada pueblo. La pintura, la música, la escultura, los tejidos, los bordados, la artesanía y la gastronomía también es cultura. Así es, efectivamente, recorremos los pueblos, los estados de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, en donde vemos las artesanías, esa manera, la arquitectura, por ejemplo, vemos y visitamos las iglesias y vemos reflejar esa cultura, a veces de otros países, pero de alguna manera nos está invadiendo esa cultura.
Yo coincido que una cosa es la cultura y otra es la educación, y coincido en tu punto en que la educación enriquece la cultura. Sin embargo, la cultura no enriquece la educación. Bueno, son puntos diferentes. Y vuelvo a confirmar que no confundamos la cultura con la educación, ni la educación con la programación, ni la adquisición de conocimientos. Son cuestiones muy apartes. Tenemos que encontrar la epistemología del conocimiento, y la cultura precisamente está en las raíces de sus pueblos, lo que es el idioma, el dialecto, lo que se habla, las comunicaciones, sus tradiciones, costumbres y todo que tiene que ver, y esta se comunica a través precisamente de la educación como medio de transformación. Por eso no podemos descartar a la educación como parte de un buen conductor para conducir esa cultura de pueblo a pueblo. Si no, en estos momentos no tuviéramos comunicaciones con el mundo entero. Lo que digo es, más México en el mundo y más mundo en México, para que podamos tener esa forma de cultura de todos los pueblos. La cultura no se encapsula, la cultura siempre se le da difusión para que continúe para las siguientes generaciones y no mueran nuestras raíces, principalmente en México, que tenemos una cultura a nivel nacional e internacional a primer mundo. Creo que la confusión entre lo que es cultura y lo que es educación ha sido propiciada porque no tenemos medios de comunicación, tenemos sistemas mediáticos que nos hacen caer en esta confusión. Creo que pocos conocemos nuestra cultura, conocemos nuestro quehacer cotidiano, conocemos nuestras costumbres, pero pocos sabemos de nuestras tradiciones. México es rico en cultura. Tenemos los aztecas, los mayas, los nahuatlacos, los mexicas y todas esas culturas que nos han dejado raíces de nuestro origen. Las mezclas son otra cuestión, pero ahí viene la cultura, ahí viene genéticamente el mexicano que llevamos dentro. Y bueno, siempre hay que apostarle a la educación y a la cultura. Para que un pueblo progrese, necesita ser un pueblo culto y un pueblo educado. Y pues eso es todo.